Hola, buenos días. Soy Laura Blanc del Servicio de Dermatología del Hospital. Es un honor para mí representar a mi servicio en estas charlas del Centenario de Formación de Sanitaria Especializada del Hospital, ya que justo hace 10 años fui la primera residente de dermatología de esta época. Digo de esta época porque anteriormente también hubo otra generación de residentes que se formaron en dermatología en Basurto. De hecho, el doctor Jesús Mari Careaga, que fue nuestro jefe hasta 2015, él fue el último residente de esa generación. Acabó la residencia en 1980. Como anécdota siempre nos decía que era el R mayor de esta generación de ahora. Bueno, y dicho esto, empezamos con el tema que hemos escogido, que es la escabiosis. Le hemos titulado La otra epidemia del siglo XXI por el aumento progresivo que hay de la incidencia y los pacientes que se atienden ahora tanto en primaria como en las consultas de especializada. El Sarcoptes scabiei variedad hominis es un ácaro de 8 patas de color marrón, parásito humano obligado. La hembra, que mide unos 0,4 milímetros, excava túneles, penetra en la epidermis gracias a unos enzimas proteolíticos y va haciendo túneles en la piel. Va poniendo huevos, de 2 a 3 huevos al día, más o menos. Esos huevos eclosionan a larvas de 6 patas y estas larvas en unos 15 días, después de 3 mudas, llegan a la edad adulta. En total, el ácaro tiene una vida media de 4 a 6 semanas. La prevalencia es variable, es muy variable del 0,2 al 70% según la región del mundo. Sobre todo se ve en áreas la más alta se ve en áreas del Pacífico y en América Latina. Hay de unos 100 a 200 millones, se calcula, afectados en el mundo. Por este motivo, la OMS en 2017 la declaró, igual que otras enfermedades ectoparasitarias, una enfermedad tropical desatendida. Esto ha hecho que se centren esfuerzos en mejorar el diagnóstico y sobre todo en el tratamiento. Y tienen como objetivo incluir en la siguiente actualización de medicaciones esenciales a la ivermectina, que es uno de los tratamientos que se utiliza para la escabiosis. En cuanto a la epidemiología, afecta a todas las edades y estados socioeconómicos y las situaciones donde hay mucha gente junta, como el hacinamiento, aumenta el riesgo de contagio. Se ven epidemias en sitios donde hay mucha gente, pues como las residencias, las prisiones, etc. En cuanto a la transmisión, se tiene que producir un contacto directo y prolongado piel con piel. Un contacto espontáneo, como dar un apretón de manos, no contagia la enfermedad. Por tanto, sobre todo cuando a un paciente le diagnostican, hay que tener en cuenta a los familiares y las parejas sexuales para ver como posibles contactos que se hayan podido contagiar. La transmisión por fómites es poco probable en la sarna clásica, ya que se calcula que un paciente con sarna clásica tiene de media de 10 a 15 ácaros, pero sí que es muy frecuente en la sarna noruega, donde hay millones de ácaros en la piel. No se contagia desde los animales, por ejemplo, la sarna sarcóptica, que es la que afecta al perro, por el ácaro Sarcoptes scabiei variedad canis, puede producir algún síntoma en los humanos, pero son autolimitados. Cuando se trata al perro o te apartas de él, ya se resuelve solo. En cuanto a la clínica, vamos a diferenciar la sarna clásica de la sarna costrosa o noruega, porque son bastante diferentes. De entrada, la sarna clásica, que es la que vemos casi todos los días en la consulta de dermatología y probablemente también en la atención primaria. Lo que se queja el paciente es de un prurito muy importante, sobre todo por la noche. Este prurito es por una reacción de hipersensibilidad retardada, por eso desde que se produce el contagio hasta que empieza puede pasar de 3 a 6 semanas. Este periodo de incubación es muy importante de cara a tratar a los contactos asintomáticos de un paciente diagnosticado. Si nos reinfectamos al cabo de un tiempo, de unos meses o después de tratarnos en poco tiempo, el prurito empieza mucho antes. Con 1 o 3 días, como ya estamos sensibilizados al ácaro, empezamos a tener ya picor. En cuanto a la clínica, podemos ver pápulas milimétricas inespecíficas o solo lesiones de rascado, que a veces se impetiginizan. Y lo típico, lo más característico patognomónico de la sarna clásica son los surcos acarinos. Luego veremos fotos para ilustrarlo. En este esquema vemos las zonas más típicas de afectación, donde tenemos que buscar los surcos para confirmar el diagnóstico, sobre todo es en la cara anterior de muñecas y en los dedos de las manos. También afecta muy frecuentemente en la zona axilar, de la cintura, de la zona de los genitales y la zona distal de las piernas. Esta sería una foto típica, pues unas lesiones inespecíficas, pero como muy rascadas en la zona del abdomen.
las pápulas milimétricas que hemos dicho en muñecas. Y esto ya sería un surquito, que son estas líneas como un poco curvas. Aquí vemos otro. Si vemos esto, tenemos claro el diagnóstico. En cuanto a los lactantes y los niños, que son un poco especial la respuesta que hacen a la sarna, tenemos que tener en cuenta que se afecta el polo cefálico y que tienen muchísima afectación normalmente de palmas y plantas, pero es una afectación mucho más inflamatoria que en el adulto, con lesiones vesiculosas, pustulosas e incluso ampollosas, que llaman mucho la atención. Como el niño muchas veces no sabe explicar, o el lactante que tiene picor, o si no vemos que se rasca, otros síntomas que pueden orientarnos sería la irritabilidad, la alteración del sueño o incluso la falta de medro. En este mismo esquema como en el niño vemos que en este caso es típica afectación de todo el cuerpo, incluso la cabeza y la zona del tronco, todo. Y la más frecuente, las palmas y las plantas, como hemos comentado. Aquí, bueno, pues lesiones papulosas, un poco pues discretas, tampoco nada llamativo. En un pie, pues ya empezamos a ver, aquí si nos fijamos hay un surco, aquí hay otro surco, pues esto con la evolución empezará con pápulas, pústulas, incluso pues sin pitiginiza. Aquí ya vemos lesiones pustulosas y pues bueno, lesiones como muy, a veces que no sabes cómo describir, pues como algo como muy un mare magnum de lesiones como entre surcos, pústulas. Y también pues lo que hemos dicho, puede afectar al tronco y al cuero cabelludo. Otra lesión típica de la sarna clásica, aunque es menos frecuente, son los nódulos escabióticos. Son pápulas de 5 milímetros, muy duras y muy pruriginosas. Y se cree que es una reacción de hipersensibilidad al ácaro, pero puede ser también o activo o también ser una infección curada. Son típicos en el escroto del hombre, estos nódulos muy pruriginosos. Si el paciente ha hecho bien el tratamiento, no tiene picor en otro sitio y persisten los nódulos, probablemente sean ya residuales. En este caso se tratan con corticoides potentes durante unas cuantas semanas. Otras zonas de nódulos escabióticos, pues en zonas típicas, las axilas, la zona de los glúteos, puede ser también generalizado, en tronco, en la zona del abdomen. Y ya pasando a la sarna costrosa o noruega, que se llama noruega porque unos dermatólogos noruegos la diagnosticaron en un paciente con lepra, esta sarna afecta sobre todo a pacientes con alteraciones de la inmunidad. Empieza como parches eritematosos finos que van evolucionando a veces a una eritrodermia generalizada y con el tiempo evoluciona a placas costrosas gruesas. El prurito puede no estar presente, cosa que dificulta a veces el diagnóstico. Aquí vemos un paciente que con una escabiosis diagnosticada unos meses antes, pero que no había hecho correctamente los tratamientos, que ya empezaba con estos parches eritematosos, como finos, con una descamación leve, y que iban confluyendo pues, en brazos, también en el tronco, y en la mano se veían, aunque no se ve muy bien en la foto, se veían múltiples surcos acarinos. Este ya con una eritrodermia prácticamente generalizada, con esta descamación pues, que cada vez se va haciendo como más gruesa. Y este otro paciente que tuvimos ingresado durante unas cuantas semanas para asegurarle el tratamiento correcto, tenía pues una eritrodermia de base con unas placas queratóxicas en zonas de pies, de rodillas y muy llamativas en las manos y codos, que pueden recordar pues, a una psoriasis muy cretácea. En cuanto al diagnóstico, lo que nos basamos nosotros en la consulta es la historia clínica, sobre todo el prurito, una erupción así en zonas típicas y el contexto epidemiológico. Puede ser que el paciente te diga que a nadie más en casa le pica o que no ha estado en contacto con nadie, pero cuando vemos un prurito con una erupción cutánea en las zonas típicas, tenemos que pensar siempre primero con una escabiosis. La exploración física, buscar el surco, lo más importante, o a veces puede ser muy normal, pero si no encontramos otra causa, pues habría que tratarlo pues, como empíricamente. Otra cosa que nos ayuda mucho al diagnóstico es la dermatoscopia. Si ponemos el dermatoscopio en un surco, vemos pues como un caminito, que es el que hace el ácaro debajo de la piel, y al final se ve como un triangulito negro que se ha descrito como el signo del ala delta, que es el ácaro. En este más ampliado se ve aquí el triangulito, en el final del surco, el signo del ala delta. Una confirmación clara es la detección del ácaro al microscopio. Esto se realiza mediante el test de Müller, que es haciendo un raspado de la lesión. Lo ideal es buscar el signo del ala delta con el dermatoscopio para raspar justo donde está el ácaro, poner una gotita de aceite
raspar con un bisturí o con una cureta, se pone en un porta. Si hay mucha queratina se puede añadir KOH para deshacerla y que se vea mejor, si no, pues a veces ya se ve bien así y se objetiva al microscopio. Pues se busca el ácaro, aquí vemos un sarcóptes, aquí vemos otro sarcóptes y aquí también hemos pillado 4 huevitos. Estas fotos son de un compañero que últimamente, para convencer a los pacientes de que tienen una sarna, les hace el raspado para enseñárselo al microscopio. En ocasiones, en casos seleccionados, también necesitamos una biopsia cutánea, pues por ejemplo, pues una sarna noruega que no tienes claro, pues eso también nos apoya el diagnóstico. No hay ningún gol estándar para el diagnóstico. Por eso, recientemente, la Alianza Internacional para el Control de la Escabiosis ha hecho como unos criterios diagnósticos. La divide en 3 categorías. Una sería una sarna confirmada, que sería cuando vemos al ácaro o a sus productos, al microscopio o a la dermatoscopia. Una escabiosis clínica, cuando vemos claramente el surco, vemos nódulos genitales en escroto masculino o cuando hay lesiones típicas y además una historia clínica compatible, o una sarna sospechosa, que sería cuando pues, no acaba de cuadrar o la historia o las lesiones. En la práctica clínica, estas categorías no nos ayudan mucho porque en realidad tengamos cualquiera de las 3, tenemos que actuar igual, tratar al paciente y a los convivientes. Sería como más útil pues, de cara a ensayos clínicos, a valoración de la eficacia de los tratamientos o de cara a salud pública. En cuanto al diagnóstico diferencial, la sarna clásica hay que diferenciarla sobre todo con todos los procesos que provoquen prurito, pues como picaduras de artrópodos, una urticaria papular, una dermatitis atópica, etc. La sarna infantil sí que hay que tener en cuenta, y voy a explicar un poco la acropustulosis infantil, porque la acropustulosis infantil es una enfermedad que normalmente aparece de forma espontánea en lactantes y suele aparecer pápulas y pústulas en plantas y palmas, muy parecido a lo de la escabiosis. Si aparece espontáneamente, pues tenemos claro el diagnóstico, pero la complicación viene cuando la acropustulosis infantil aparece justo después de una escabiosis, porque hay algunas que se desencadenan por una escabiosis. En ese caso, hay que tener muy claro si el paciente está tratado bien y si no hay otros signos de escabiosis, y si es así, pues bueno, explicarle a los padres que esto se le irá quitando con los meses, que va a ir teniendo brotecitos, pero que no es contagioso ni nada grave. En cuanto a la escabiosis bullosa, que no la he comentado, es un tipo de sarna donde aparecen ampollas, es muy poco frecuente. Cuando aparece en señores mayores y en este caso habría que hacer diagnóstico diferencial con enfermedades ampollosas, pues como el impético ampolloso, el pemphigoide ampolloso u otros. En cuanto a la escabiosis hiperqueratósica o sarna noruega, pues hacer diagnóstico diferencial con lesiones, con enfermedades que provocan lesiones hiperqueratósicas, como la psoriasis o la queratodermia palmoplantar. En cuanto al tratamiento, tenemos de primera línea disponible la permetrina 5% en crema y la ivermectina en cuanto a tratamiento oral. La permetrina hay que aplicarla de cuello para abajo en todo el cuerpo. Se calcula que una persona adulta con 30 gramos tiene suficiente. Muy importante aplicarla en todo. Cortar bien las uñas, aplicar por debajo de las uñas. En los lactantes también súper importante incluir la cabeza, tanto la cara como el cuero cabelludo, que es una zona, como hemos dicho, de afectación frecuente. Y es una cosa que a los padres les da un poco de miedo, no pasa nada, se lo pueden dar en la cara y el paciente ni se lo chupa, ni se lo toca, ni nada, eso se absorbe, una capita fina y ya está. Luego hay que lavar a las 8-14 horas de aplicarla, repetir a la semana la aplicación por si hay recontagio o recontacto con el ácaro durante la semana. Y en cuanto a los efectos secundarios, que no suele tener ninguno, el más frecuente es la irritación, sobre todo en pacientes con un poco de predisposición a la dermatitis atópica. En este caso, habría que aplicar un corticoide tópico al día siguiente del tratamiento tras la ducha. En cuanto a la ivermectina, vía oral, se usa a dosis de 200 microgramos kilo y es muy importante también aquí, pero aquí más que con la permetrina, repetir a la semana, ya que no es herbicida y si queda algún huevito por ahí que puede eclosionar durante la semana, puede ser que no se trate que no se cure la escabiosis. Hasta hace muy poco se utilizaba como medicación extranjera formulado,
pero ahora se ha comercializado recientemente en España. Y el nombre de la medicación se llama Ibergalen y la tenemos ya en el Presbide como comprimidos de 3 miligramos. Por tanto, por ejemplo, un paciente de 60 kilos que necesitaría 12 miligramos de ivermectina, pues se le dan 4 cápsulas, bueno, 4 comprimidos y 4 más a la semana. La ivermectina de entrada no tiene efectos secundarios graves que se hayan descrito, sobre todo en escabiosis, algunos sí en infecciones helmínticas, pero porque se usa durante más tiempo y a más dosis. Es muy útil sobre todo por la comodidad en brotes epidémicos en instituciones y no está indicada en embarazadas ni en niños menores con peso menor de 15 kilos. De todas formas, recientemente ha salido este estudio multicéntrico francés donde han administrado la ivermectina a 170 niños entre 1 mes y 64 meses, de pesos entre 4 kilos y 14,5, y se ha visto que es igual de eficaz y segura que en adultos. Como reacciones adversas, lo único que han visto ha sido en 5 pacientes se ha empeorado un poco un eczema previo que tenían y en un paciente ha habido vómitos y diarrea. De todas formas, pues bueno, faltarían ensayos más ensayos y controlados para poder administrarlo y hacerlo de forma habitual. En cuanto a la primera línea, permetrina versus ivermectina, a veces tenemos igual la duda de cuál usamos de las dos. En una revisión de la Cochrane Library reciente se ha visto que la ivermectina en cuanto a eficacia es igual que eficaz que la permetrina. O sea que en cuanto a eficacia tendríamos igual. Sí que es más fácil de administrar la ivermectina porque al final se toma en la pastilla y no es tan complicado. Nosotros usamos normalmente la permetrina primero porque al final es un tratamiento tópico. Si esta falla, pues luego ya administraríamos la ivermectina. La ivermectina, como hemos dicho, de entrada en brotes epidémicos, que a veces, pues bueno, si son familias con muchos contagiados y de muchos miembros, pues también lo podríamos valorar. La permetrina, que no lo he comentado, en la ficha técnica pone que solo se puede administrar en lactantes a partir de 2 meses. O sea que de entrada, pues eso, más de 2 meses, pero nosotros al menos lo usamos habitualmente en menores. En cuanto a segunda línea, si fallan las dos primeras, tenemos el azufre precipitado del 5 al 10% en crema o vaselina, normalmente se usa al 6%. Sería la primera línea en neonatos menores de 2 meses, por lo que hemos dicho de estar contraindicado menores de 2 meses la permetrina y menores de 15 kilos la ivermectina. La pauta que se usa es 3 días, descansar 4 y repetir 3 días más. Y recientemente, también como novedad, y también nos va a facilitar bastante el control de los brotes, se ha incluido en el catálogo de Osakidetza. Está financiado como fórmula magistral, porque no está comercializado como tal. Por si alguien no sabe cómo funciona lo de la formulación en el Presbide, cuando le damos a prescripción, crear prescripción, sale aquí, pues normalmente está medicamentos, ¿no? Pues se cambia a fórmulas magistrales, le damos a grupo terapéutico. Cuando le damos a grupo terapéutico, aquí sale el desplegable, elegimos dermatología y ya cuando hemos elegido dermatología sale este listado que son los que están financiados, que se pueden hacer en la farmacia, y aquí tenemos el azufre precipitado, que sería, por lo que he dicho, al 6%, y hay 2 presentaciones, de 100 gramos y de 200 gramos. Como segunda línea, pues como el azufre, pero ahora lo tenemos como más fácil de usar y también es muy efectivo, también están estos tres principios activos. El benzoato de benzoilo noción también hay que formularlo, en principio es menos efectivo que la permetrina. El lindano estaría contraindicado por la toxicidad neurológica y el malathion también es menos eficaz que la permetrina, o sea que de entrada quedarían los 3 como segunda línea, pero sin mucho uso habitualmente. Tan importante como tratar con lo que hemos comentado al paciente es tratar a todos los convivientes a la vez, aunque estén asintomáticos, por ese periodo que hemos dicho de 3 a 6 semanas donde puedes estar sin picor pero contagiado, ¿vale? O sea que aunque digan, no, es que a mi padre no le pica o a mi mujer, todos hay que hacer el tratamiento a la vez porque si no eso se prolonga a veces durante meses y se recontagian y vuelven a la consulta y bueno, pues al final el picor también dificulta mucho la calidad de vida. Es muy importante insistir en esto. Y no solo los convivientes, porque a veces pues, hay una señora que viene a cuidar al niño o gente que está en casa o estás como con mucho contacto, pues había que hacer todo el mundo tratamiento.
Las medidas generales, además del tratamiento, pues también son muy importantes. Y hemos visto que no es muy frecuente la transmisión por fomites, pero hay que hacerlo sí o sí. Sería lavar todo lo que se pueda a 60 grados y lo que no se pueda meter a la lavadora, pues dejarlo sin contacto con el cuerpo humano durante 3 o 4 días. Meterlo en bolsas o dejarlo encerrado en un armario, porque cuando el ácaro está fuera de la piel 3 o 4 días, se muere directamente. También es muy importante explicar al paciente que existe el prurito postescabiótico, de hecho prácticamente todos lo tienen, que es un picor residual que dura a veces durante unas cuantas semanas. Yo siempre cuando tienen un poco de duda les pregunto, ¿pero es igual el picor que antes? ¿Puedes dormir? Y normalmente te cuentan que están mucho mejor, pero que siguen con un poco de picor. Pues es completamente habitual. Y el tratamiento sería sintomático, pues con corticoides tópicos, emolientes o antihistamínicos. Los fallos del tratamiento, que los vemos mucho y es algo muy habitual, yo creo que es hasta raro el que se cura a la primera, se deben sobre todo a la pobre adherencia al tratamiento, pues porque al final pues bueno, es un poco complicado, tiene que hacer todo el mundo el tratamiento a la vez, limpiar todo muy bien, repetir a la semana, pues bueno, son muy frecuentes las reinfecciones. Y también pues cada vez se está hablando más de la resistencia a la permetrina, sobre todo en algunos países de Europa como Italia, Alemania, están cada vez hablando más de este tema y veremos con el tiempo si la permetrina pasa a otra línea o persiste en primera línea. Habrá que ir viendo según pues, si se hacen algunos estudios o según la evolución de las epidemias. Comentar que la escabiosis no es de declaración obligatoria en general, sino es que sea un brote, ¿no? Pues un brote institucional, pues en un hospital, en una residencia. En este caso sí que hay que avisar a vigilancia epidemiológica. Y ya como conclusiones, aprovecho este artículo recientemente publicado que se titula Sarna, una epidemia dentro de una pandemia. Ya veíamos en las consultas en los últimos años un aumento de la incidencia bastante notable y durante el último año se ha agravado mucho por la pandemia de COVID y el confinamiento domiciliario. De entrada, pues bueno, los pacientes han tenido alguna dificultad para acceder a veces al sistema sanitario, algunos han tenido miedo o no querían acudir al médico y la gente ha pasado mucho tiempo encerrada en casa y todo el mundo junto, que son comportamientos que nunca habíamos tenido antes. Esto ha hecho que pues la infección interfamiliar, el contagio interfamiliar haya aumentado muchísimo. Por ejemplo, en España, entre los meses de marzo y mayo del año pasado, cuando estuvimos confinados, más del 80% de los diagnosticados de escabiosis tenían familiares o cohabitantes diagnosticados también. En cambio, los 5 años anteriores, en el mismo periodo de tiempo, de marzo a mayo, solo el 20% tenía un contacto. O sea que ahora, pues antes igual veías a un paciente en la consulta y solo era él en su casa, no había dado tiempo a contagiar a nadie, pero ahora igual se nos presentan casos de pacientes que viven 4, 5, 6 o los que vivan, todos están contagiados. Por tanto, es muy importante el diagnóstico y el tratamiento precoz. Cuanto menos estén contagiados, más fácil es luego curarlos, porque pues eso, para evitar un poco los brotes más difíciles de controlar, que serían pues eso, aparte de los institucionales, que eso pues bueno, siempre ha habido y también son difíciles, los familiares, cuantos más afectados, pues más difícil. Es muy importante el diagnóstico y el tratamiento precoz. Y eso es todo. Muchas gracias.